Y bueno, a continuación solicitamos a nuestro siguiente expositor, el doctor Héctor Aguilar Camín, y al moderador Valentín González Cosío, presidente del Comité de Contenido de este Encuentro Empresarial 2014, pasar al frente para tomar sus lugares y dar inicio justamente a la siguiente conferencia titulada La consolidación de la democracia y los riesgos del populismo. El doctor Héctor Aguilar Camín, es licenciado en Ciencias Técnicas de la Información, de la Universidad justamente Iberoamericana. Algunas de sus publicaciones son Con el filtro azul, de 1978, Morir en el Golfo, Historias conversadas, El error de la luna, El resplandor de la madera, La provincia perdida, México, La ceniza y la semilla, Pensando en la izquierda, así como Un futuro para México con Jorge Castañeda. Démosle por favor un aplauso al doctor Héctor Aguilar Camín. Antes de dar la bienvenida y presentar a Héctor, déjenme desahogar un problema personal. Perdí mi libreta de apuntes, que es la carpetita negra que nos regalaron de Coparmex. Si alguien la tomó por equivocación, se la encargo. No tiene pierde, son jeroglíficos ilegibles. Si alguien la tiene y no tiene nombre, se las encargo. Bueno, Héctor Aguilar Camín no requiere presentación en Coparmex. Requiere un agradecimiento por volver a estar con nosotros. Quiero cubrir el protocolo de leer algo de su currículum. Y lo primero que les voy a decir es que, para no caer en lo que algunas señoras aquí presentes considerarían de mal gusto de decir su fecha de nacimiento, déjenme decirles que fuimos compañeros de primaria en la década de los 50. Esto ya por ahí calcúlenle, ¿sí? Bueno, Héctor estudió la carrera de Ciencias y Técnicas de la Incomunicación en la Universidad Iberoamericana y se doctoró en Historia en el Colegio de México. En 1986 recibió el Premio Nacional de Periodismo. En 1989 la beca de la Fundación Alemana Guggenheim y en 1998 obtuvo el Premio de Literatura Mazatlán. Ha colaborado como investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue director de la editorial Cal y Arena. Ha escrito artículos para prestigiadas publicaciones como La Jornada, donde fungió como subdirector. 1+1, La cultura en México y Nexos, de la cual es dueño. Recibió la medalla Gabriela Mistral de Chile en 2001. Su más reciente publicación es la novela Carta Mandatos del Corazón y muchas otras publicaciones. Héctor, déjenme terminar de decirles, es una opinión, es una voz, es una pluma muy querida, muy respetada en Coparmex. A Héctor, déjenme decirles que en el trabajo del Comité de Contenido siempre estuvo en la mira cuando vimos la necesidad de abordar este tema, que es nuestra preocupación porque la democracia en la que ya entramos se consolide y cómo culturalmente tenemos que cambiar para que eso pase y cómo tenemos que evitar tentaciones de que la misma inequidad que ayer abordamos lleve hacia pasos de populismo. Héctor, con mucho interés esperamos tu presentación y nuevamente bienvenido y gracias. Gracias por invitarme en este día a estas jornadas que son, yo sé, muy significativas para ustedes, sus 85 años como institución. Muchas gracias. Me han dado el tema, la consolidación de la democracia y los riesgos del populismo. Lo acepto con gusto porque es un tema de la mayor pertinencia. Quisiera, sin embargo, añadir a la palabra riesgos la palabra tentación y hablar entonces de la consolidación de la democracia y la tentación y los riesgos del populismo, porque
Social y políticamente hablando, históricamente hablando, el populismo no es solo algo que muchos temen como un riesgo, con razón, también es algo que otros muchos desean como una tentación. Y el populismo ha sido una continua tentación de la política latinoamericana y de la mexicana también. ¿Por qué? Pues porque viene de un hecho frecuente, reiterado, de nuestra historia y de nuestra vida pública, y que es el hecho reiterado de las modernizaciones inconclusas en que nuestras sociedades se han embarcado. Procesos de desarrollo truncos, incompletos, de frenos y arranques, de épocas de crecimiento seguidas por épocas de crisis. Bueno, los sociólogos latinoamericanos han entendido esto. Grandes transformaciones de la economía y de la sociedad hemos tenido a lo largo del último siglo y medio en América Latina, y todas ellas, sin excepción, han dejado fuera más de lo que incluyen. El populismo, entonces, es una especialidad, una tentación de la política latinoamericana, porque las modernizaciones inconclusas son una especialidad de América Latina. Dejan mucho fuera de ellas: viejos negocios, viejas clientelas políticas, dejan masas empobrecidas, dejan antiguos oficios, circuitos de la economía tradicional, y dejan también las excluidas del desarrollo, excluidas de la modernización, pues a los excluidos de siempre, a las minorías étnicas, a las minorías indígenas, que a veces son mayorías en algunos países, y en general a los marginados de siempre. De manera que nuestras modernizaciones han sido efectivas, pero no incluyentes. Desacomodan todo, pero no incluyen todo, ni vuelven a acomodar lo que dejan desacomodado. De manera que lo que queda fuera del proceso de modernización es una masa heterogénea, descolocada de sus antiguos referentes, a veces de sus antiguos ingresos. Piensen ustedes en el gigantesco reacomodo que fue el proceso de industrialización y urbanización de nuestros países en los años 50, 60, 70 del siglo pasado. O piensen ustedes en los reacomodos que ha traído la globalización de las décadas recientes. Piensen, por ejemplo, algunos de ustedes lo sabrán, de familia e incluso personalmente, lo que pasó con la industria textil mexicana después del Tratado de Libre Comercio. Y piensen en los cambios que trae ahora la globalización, con los cambios tecnológicos y la obsolescencia de tantos circuitos y procedimientos de negocios en nuestros países. Este proceso de desplazamiento económico y social por cambios profundos en la tecnología y en la economía y en la modernidad de los países es lo que es verdaderamente común a los populismos latinoamericanos. Todas nuestras expresiones populistas son intentos políticos de dar respuesta a la diversidad de lo excluido, de lo insatisfecho, de lo marginado, a esas mayorías desprovistas que pueden uniformarse en la palabra pueblo, un concepto vacío
que tiene, sin embargo, extraordinarias resonancias emotivas, justicieras, originarias. Bueno, así las cosas, no es casual que dos valores constantes del discurso populista sean, de un lado, la estimulación del resentimiento social y del otro, la promesa de revancha social. El populismo es una respuesta, insisto, a estos contingentes desplazados del desarrollo. Es una forma de organizar sus demandas, sus anhelos de inclusión política y económica. Es una forma de exigir mayor parte en los bienes privados y, sobre todo, en las rentas públicas. No es una ideología estructurada el populismo, es muy distinto de país en país y toma normalmente el nombre de su líder. Tiene, sin embargo, ciertas constantes ideológicas o por lo menos retóricas: el estatismo, el nacionalismo, el colectivismo, el capitalismo de Estado. También hay un populismo de derecha, xenófobo, antimigratorio, alguno de cierto contenido religioso, que está también peleando porque quien lo produce se siente excluido, amenazado por migrantes, por competidores religiosos, por otro tipo de trabajadores. Y el tono de discurso común al populismo es muy característico. Es reivindicativo, es pobrista, es antioligárquico, es anticapitalista. Normalmente en América Latina es antinorteamericano, pero sobre todo es antigubernamental. El discurso populista es por excelencia el discurso del movimiento bueno contra el gobierno malo. Y no digo nombres. Esto último es fundamental. El populismo prospera en el descrédito de los sistemas políticos vigentes. Normalmente sistemas políticos sobrepasados por las demandas no satisfechas de la modernización, en alianza con muchos de los intereses afectados por esta modernización. Los movimientos populistas se nutren, se alimentan del descrédito de los sistemas políticos en donde aparecen, del descrédito de los partidos, de la ineficacia de los gobiernos, diría más, del descrédito de la política misma, ya no digamos de los políticos. Su promesa esencial es una reivindicación de derechos no escritos, derecho a la igualdad, a la justicia, a los beneficios del desarrollo, a la representación política, a la política misma, al poder. En su última expresión instrumental, el populismo es una puja, una lucha de sectores excluidos por obtener espacios políticos y rentas del Estado. Su instrumento por excelencia, por eso, es la creación de clientelas, de beneficiarios de las rentas públicas o de decisiones del Estado sobre la propiedad, característicamente las expropiaciones. Lo característico, lo sistemático de los movimientos populistas es introducir nuevas clientelas al erario público. Por ello es que terminan con frecuencia en grandes crisis fiscales que se llevan todo lo ganado. Característico también es el discurso antiinstitucional, como dije, antigubernamental,
y la encarnación del movimiento en un líder carismático que habla al pueblo por encima y a pesar de las instituciones. No digo nombres. El populismo es entonces la tentación política permanente de sociedades desintegradas, con desarrollos desiguales, con instituciones políticas desprestigiadas. Es decir, es el resultado de una economía que deja contingentes enormes fuera de su circuito virtuoso y de una política que no es suficientemente incluyente, como son nuestras economías y nuestras políticas en América Latina. Vean solo las cifras de pobreza de las dos economías mayores del continente, México y Brasil, para que midan la increíble exclusión que generan nuestras economías a medio modernizar. Entonces, lo primero que hay que entender de la tentación histórica del populismo es que nace de la realidad misma, de la realidad insatisfecha. Es una respuesta mala, pero una respuesta a las modernizaciones incompletas que destruyen lo viejo sin reincorporarlo. Revisemos estos rasgos a la luz de la realidad mexicana. México vive, es claro, una modernización a medias, inacabada en muchos sentidos. México es también el escenario de una vida democrática que avanza a grandes pasos hacia el desprestigio y el descrédito. La modernización iniciada en los 90s no produjo una economía incluyente, aunque sí una política democrática. Pero veamos nuestra economía. Se ha modernizado, qué duda cabe, pero no ha logrado repartir sus beneficios a la mayoría de la población. Tenemos más que nunca una economía dual. Ustedes se saben de memoria el informe de McKinsey, no se los voy a repetir sobre el tema. Hay una economía mexicana de altísima productividad y hay otra cuya productividad decrece al 6% anual. La economía NAFTA y la economía de la informalidad, que incluye al crimen organizado. De manera que lo excluido de la modernidad y de la formalidad en este país es enorme, con el agravante de que lo que está incluido en la modernidad paga salarios muy bajos, salarios que no son muy tentadores frente a los ingresos que puede dar la informalidad. Yo he leído anuncios solicitando ingenieros graduados con experiencia por un sueldo de 6,000 pesos. Voy muy seguido a las oficinas de Milenio, que está en uno de los grandes sitios del ambulantaje de México, que es la calle de Valderas. He tenido la curiosidad de preguntarle a las señoras que cuidan sus puestos cuánto ganan con sus puestos ambulantes, que por cierto ponen unas horas del día y cuando ellas quieren. Ganan cerca de 12,000. ¿Por qué habrían de tomarse la molestia de graduarse de ingenieros, tener experiencia e irse a contratar a una empresa que les va a pagar la mitad? ¿Qué decir de nuestra consolidación democrática? Bueno, funciona. Nuestra democracia funciona, no hay duda de que funciona, pero no tiene hoy los prestigios que tenía. Yo diría que los partidos y los políticos tienen hoy una baja credibilidad, si no es que un alto desprestigio. Hay severas dudas sobre lo fundamental, sobre su representatividad. Tenemos el partido mayor del país, el Partido Revolucionario Institucional. Hace mucho tiempo que ese partido no revoluciona ni institucionaliza nada. Tenemos al Partido de Acción Nacional, que no tiene una implantación nacional y que tuvo oportunidad de actuar como gobierno durante 12 años. Sus resultados no han sido lo mejor
que pudimos esperar de ellos. Y tenemos un partido de la Revolución Democrática que ha hecho este increíble salto revolucionario de la democracia, de incluir también entre sus contingentes al crimen, para que el crimen gobierne con ellos. Hay un partido del trabajo que no representa a los trabajadores, hay un partido verde ecologista que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista. Hay un partido Alianza Nacional que no está aliada más que con el PRI y que desde luego no es nacional. Nadie representa en estos partidos a los consumidores, nadie representa a los trabajadores, nadie representa a los empresarios, nadie representa a las comunidades indígenas, nadie representa a los ninis y nadie representa, ningún partido habla por las víctimas de la violencia de los últimos años y sus 22,000 desaparecidos. ¿Qué representan entonces estos partidos? Pues cada día más el veredicto ciudadano es que representan solo sus intereses políticos, asociados todos a la búsqueda de las rentas que puedan producirles. Esta pluralidad política mexicana le parece cada vez más a la gente, vean las encuestas, una colección de franquicias para acceder al erario, más que para hacer la representación efectiva, la defensa de los intereses, de las causas de la ciudadanía. Y todo esto bañado por la corrupción, el elemento que corroe por igual la política, la economía y la sociedad. Miren, hasta lo que parecen ser grandes bienes públicos, o al menos la oportunidad, la ocasión de grandes bienes públicos, al ser pasados por la corrupción, se vuelven escenarios reprobables, foco de males. Nuestra democracia ha encarecido y corrompido extraordinariamente el proceso político. Para competir hoy con posibilidades de éxito, alguien que quiera ser candidato de un partido a una diputación el año entrante, tiene que traer, se ha publicado, 10 millones de pesos si quiere tener alguna posibilidad de ganar. Nos preguntamos, ¿y no les estamos dando dinero a los partidos para que sufraguen esos gastos? ¿Por qué además tienen que llevar los candidatos 10 millones de pesos? ¿Por qué los partidos acceden a tener candidatos que tienen que llevar 10 millones de pesos en las bolsas para poder ser candidatos? ¿Por qué no lo pagan de la bolsa pública que les da el Estado? Han corrompido en la raíz el proceso mismo de selección de los candidatos. Un estudio reciente ha demostrado una cosa terrible, y es que los gobiernos de coalición, los gobiernos estatales de coalición de 2 o más partidos, gastan más dinero porque tienen más clientelas que atender. Y el abundante presupuesto federal, que ronda los 400,000 millones de dólares, que debería ser una bolsa extraordinaria para hacer grandes cosas, como decía hoy, hace un momento Claudio, simplemente con que utilizaran parte del presupuesto que entregan a prebendas en capacitación, habría ya una diferencia enorme. Bueno, pues este presupuesto enorme federal se ha vuelto la bolsa de la corrupción y del desvío de recursos por parte de los estados, que solo reciben dineros federales, pero que no rinden cuentas a la federación de los dineros que reciben, sino que rinden cuentas a sus congresos estatales. El proceso es muy sencillo y es muy corruptor. La federación les da el dinero, pero no les puede exigir cuentas.
quien les puede exigir cuentas es su Congreso local. ¿Qué hace el gobernador con el dinero que tiene, que le dio la Federación, para obtener la anuencia de su Congreso local? Pues lo compra, igual que compra a su Instituto Estatal Electoral, igual que compra a su Tribunal de Justicia. ¿Por qué lo compra? Porque puede, porque nadie le va a exigir cuentas por eso. Llega también mucho dinero a los municipios, mucho. Estamos viendo en estos días para qué servía ese mucho dinero en Iguala. Un estudio reciente sostiene que en Michoacán el crimen organizado llegó a retener hasta el 30% de los presupuestos municipales de obra pública y hasta el 20% de la nómina salarial de esos ayuntamientos. Miren, la corrupción destruye cualquier idea de institucionalidad y también cualquier idea de mérito. Destruye, por consecuencia, el respeto a las instituciones y el respeto al mérito. El grito populista que condensa este descrédito, lo conocen ustedes, se refiere a la mafia del poder. El grito es una caricatura, pero la corrupción alcanza por momentos niveles de caricatura. Bueno, así las cosas, con una economía dual y una política desprestigiada, ¿hay el riesgo mexicano del populismo? ¿Podríamos tener en México la tentación populista? Desde luego que sí. De hecho, hemos vivido con esa tentación muy cerca de ella estos años, montados en ella. Miren, la hemos tenido 2 veces a punto de ganar la presidencia y creo que la tendremos otra vez. No digo nombres. La tentación populista está en el ADN nacional. El populismo, dice Roger Bartra, no es una ideología, sino una forma de cultura política, es decir, un conjunto articulado de hábitos, tradiciones, símbolos, valores, mediaciones, actitudes, personajes e instituciones. El populismo es parte de nuestra cultura política. Tenemos un populismo institucional inherente al gasto público y a las exenciones y privilegios fiscales de México. Miren, de un lado tenemos atada al presupuesto, institucionalizada, una extraordinaria diversidad dispendiosa de programas sociales. Es nuestra versión plebeya e ineficiente de un estado de bienestar. De otro lado, tenemos una lista bastante larga también de privilegios y exenciones fiscales. Es otra clientela variopinta de intereses que al Estado le han parecido del tiempo más importantes que otros, han decidido que son más importantes para la nación que otros. Por ejemplo, para no mencionar sino mi propia soga en la casa del ahorcado. Ustedes saben que las revistas y los periódicos están exentos de pagar el IVA. Pues están exentos los periódicos y las revistas de pagar el IVA. La última cifra que vi de cuánto dinero era esta exención andaba por los 8,000 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué esta exención? Porque lo pidieron, porque tenían poder y porque tuvieron oídos en el gobierno para obtener este privilegio, que es un privilegio discrecional y en el fondo de una lógica muy populista. Es decir, aquí de lo que se trata es de la puja por las rentas públicas. De modo, bueno, pero el populismo no está solo en los políticos y en los gobiernos, está en la sociedad. Al otro lado del mostrador del gobierno, en la sociedad, en nosotros,
hay también una cultura populista y clientelar, una cultura de puja por las rentas del Estado. Está en nuestras costumbres públicas. Yo he tratado de resumir esta actitud en un libro, La ceniza y la semilla, refiriéndome a la sociedad mexicana como una sociedad peticionaria, una sociedad acostumbrada, adicta a las generosidades de un gobierno proveedor. La tentación populista es muy mexicana. Es una forma de la resistencia a la modernización y una forma también de querer subirse a ella, de querer mejorar por el atajo de lo que en México hemos llamado mucho tiempo justicia social, es decir, la ayuda y los subsidios del Estado. Bueno, yo creo que nuestra tentación populista tiene todos los elementos para crecer en los siguientes años. Y déjenme tratar de explicarles por qué. México ha dibujado durante estos 2 años del gobierno de Enrique Peña Nieto lo que parece ser el mapa de una nueva modernización de amplios alcances para el país. Me refiero obviamente a las reformas, ustedes las conocen muy bien, no voy a abundar en ellas. Todas tienen grandes consecuencias y deberían tener grandes efectos en desatar un nuevo horizonte de negocios, de inversión, de prosperidad, de crecimiento en el país. Tienen 2 problemas estas reformas. El primero es el tiempo de maduración y el segundo es la forma de ejecución que van a tener. El tiempo de maduración que es de estas reformas es largo, aunque prometen mucho, solo podremos ver sus frutos en el tiempo. Y esto pone a este gobierno, a estos reformadores, en la situación del célebre pasaje de Maquiavelo sobre el profeta desarmado. Ese pasaje en donde Maquiavelo analiza los gobiernos que afectan grandes intereses sin que haya todavía grandes beneficiados por esas afectaciones. Y entonces dice Maquiavelo: nada hay más difícil de hacer, ni de resultado más incierto, ni más difícil de gobernar que la introducción de un orden nuevo de cosas, porque quien lo introduce tiene como enemigos a todos los que medran del viejo orden y como aliados tibios solo a quienes podrían medrar del nuevo. Sucede entonces que cuando los enemigos del nuevo orden atacan, lo hace con celo y los otros lo defienden con dudas y están junto con su príncipe en peligro. Bueno, creo que es bastante claro el licenciado Maquiavelo. El segundo problema es el de la ejecución y tiene 2 lados, los medios y los resultados. Desde el punto de vista de los medios, el riesgo de esta modernización es que sea opaca y corrupta. Desde el punto de vista de los resultados, el riesgo es que sea otra vez inconclusa y excluyente. Bueno, no quiero pecar de ingenuo, toda modernización, toda gran apertura de oportunidades de negocios tiene una zona de negociaciones oscuras, crea nuevos ricos, crea nuevos privilegios, hay tratos bajo la mesa. Se trata de pedir, de esperar que estas reformas se hagan de una manera razonable y convincentemente transparente y no corrupta, que no sea otra vez el espacio de la creación de lo que se llama el capitalismo de los amigos y el favoritismo de unos cuantos empresarios o de muchos empresarios, más que de la creación de una masiva cantidad de nuevos empleos, y no solo una masiva generación de empleos, sino una generación de empleos bien pagados, subrayo, bien pagados, porque no pagamos bien. Si recuerdo bien la cifra del INEGI, solo el 10% de los mexicanos,
gana más de 10,000 pesos, de los registrados en el Seguro Social, de la economía formal. Bueno, ¿qué podemos hacer contra todo esto? Podemos hacer muchas cosas, pero todas, como con la educación, van paso a paso y no hay una fórmula mágica. Solo hay un remedio democrático contra el populismo. Por un lado, democracias que funcionen. Por otro lado, economías que funcionen e incluyan. Por un último lado, estados que redistribuyan el ingreso. Para consolidar nuestra democracia y evitar la tentación populista necesitamos, uno, que nuestra modernización sea incluyente y transparente. Dos, que nuestra democracia sea representativa y creíble. Tres, que nuestro gobierno sea eficaz. Cuatro, que nuestras desigualdades sean aminoradas con la construcción de un verdadero estado de bienestar. Ninguna de estas cosas se conseguirá sin atender la gran asignatura pendiente de la modernización mexicana, que es el gobierno de la ley, la aplicación de la ley, la igualdad ante la ley, la vigencia de la ley. En ningún orden es tan clara esta ausencia de la ley, desde luego, como en la seguridad pública, que el Estado no puede garantizar en varias regiones de México. Pero la debilidad del gobierno de la ley, el semiestado de derecho en que vivimos, lesiona todos los órdenes de nuestra vida pública. Esta es la tarea histórica de México, someterse a la ley. Mejor dicho, liberarse de sus opresiones seculares, sometiéndose a la ley. ¿Liberarse de qué? Liberarse de la desconfianza que guía nuestras relaciones y nuestros tratos. Liberarse de los privilegios que nos perjudican todos los días, de la injusticia que todos los días golpea nuestro sentido de la justicia, del abuso pequeño o grande de nuestras autoridades, grandes o pequeñas, del abuso pequeño o grande de nuestros grandes y pequeños poderosos, privados o públicos, y desde luego de la inseguridad que golpea nuestra seguridad en todos sus órdenes: seguridad física, seguridad jurídica, seguridad patrimonial. El imperio de la ley es algo que depende en primera instancia de la autoridad, pero depende también de los ciudadanos. Ninguna ley es aplicable si los ciudadanos no quieren obedecerla. Pregúntenle a los Estados Unidos si pueden cumplir sus leyes migratorias con 11 millones de mexicanos decididos a vivir ilegalmente en su territorio. Es un camino de ida y vuelta. Tiene que hacerlo la autoridad y tenemos que asumirlo los ciudadanos. Termino con una anécdota. Me cuentan que hace poco un presidente latinoamericano estuvo hablando en un foro de de muy importantes hombres de negocios del más alto nivel. Pues les contó cómo veía el panorama del mundo, la disminución del crecimiento chino, el peligro de la recesión europea, el cambio del mercado energético por la entrada de Estados Unidos y las consecuencias diferenciales que todo esto tendría para América Latina. Abordó el tema de la seguridad y el crimen de América Latina y el tema de las reformas mexicanas que están de moda, a querer o no, que él celebraba y que tendrían, estaba seguro, efectos benéficos para México. Pero les dijo que hasta donde él conocía nuestros países, y los conoce más o menos bien, esas reformas no iban a ser suficientes si no se agregaba a ellas la asignatura pendiente del Estado de Derecho, del gobierno de la ley. Y les dijo entonces que lo disculparan por lo que iba a decir, pero que él, cada vez que tocaba este tema con hombres de negocios latinoamericanos, notaba, conforme iba hablando, que perdía el contacto visual,
que nadie en el público le sostenía la mirada. Y les dijo, disculpándoles otra vez, yo creo que eso se debe a que es un tema que a ustedes no les gusta. Les dice este mandatario, ex mandatario, ¿ustedes creen que el semiestado de derecho al fin les conviene? Que pueden vivir con él, que pueden prosperar con él, como lo han hecho. Pero no entienden, por un lado, que con un verdadero gobierno de leyes, quizá habrían prosperado más. Sobre todo, vivirían en una sociedad menos desigual y no estarían sujetos a los riesgos de pérdidas patrimoniales que podrían inferirles gobiernos, que podrían usar ese mismo semiestado de derecho contra quienes juzguen políticamente necesario. Supongo, desde luego, que este expresidente estaba pensando en la arbitrariedad de posibles gobiernos populistas como el de Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia, pero quizá no estaba pensando solo en estos gobiernos, quizá estaba pensando en cualquier gobierno no obligado del todo a cumplir la ley, no obligado del todo a respetar los derechos de sus ciudadanos. Cualquier gobierno, y no digo nombres. Muchas gracias. Héctor me merece mucho respeto y me impone, pero si me ven temblar no es por eso, es que me estoy muriendo de frío aquí arriba. Héctor dice que también. A ver, he logrado agrupar las preguntas en 3 paquetes. El primer paquete de preguntas que te mandan, Héctor, es respecto a los partidos políticos. Y básicamente tendría que ver con 2 cosas. Pues en la forma que nos describiste los partidos, en que no creo que nadie estemos en desacuerdo, entonces, ¿cuál es nuestra opción? Los mexicanos, ¿qué opción tenemos de partidos? ¿Sí? Y ligado a eso, otra pregunta ligada a los partidos, ¿qué opinas del tema de los plurinominales? La opción que tenemos con los partidos es la misma que tenemos y que dijo aquí Claudio con respecto a la reforma educativa. Tenemos que levantar la voz y tenemos que decirles que no estamos de acuerdo y tenemos que decirles que tienen que autolimitarse y tienen que, en defensa propia, ceder los privilegios que han acumulado y cambiar las prácticas en que se han vuelto expertos. Han corrompido nuestra democracia, han viciado el proceso de representación y funcionan como agencias de acceso a las rentas públicas y a los puestos públicos. El colmo es, desde luego, el Partido de la Revolución Democrática, que ha entregado su franquicia directamente a miembros de los grupos criminales. No habíamos visto todavía esto, habíamos visto alcaldes comprados, alcaldes capturados, alcaldes amedrentados, no habíamos visto al matón mismo y a su esposa, jefa de los dineros del grupo criminal, ser las autoridades electas democráticamente por su ciudad. Esto me parece que no es tolerable, me parece que ya es la hora de iniciar la cuenta regresiva y hacer las cuentas de los costos de nuestra democracia y hacer la crítica de nuestra democracia en cuyo centro están las malas prácticas y los desarrollos pobres, democráticamente hablando, de nuestros partidos. Están en deuda con nosotros y tienen que iniciar la siguiente reforma política, pero no la reforma electoral, sino la reforma de los partidos. Nos tienen que dejar tener acceso peso por peso, cheque por cheque, factura por factura a lo que gastan en política y nos tienen que dar garantías de que los candidatos que traen a la plaza pública no son unos criminales. Y si los traen y son unos criminales, tienen que tener ellos como partidos políticos una sanción severa, la menor de los cuales debería ser que no puedan participar en la siguiente elección, la menor de los cuales.
de manera que tengan costos su irresponsabilidad y los riesgos en que han metido a la ciudadanía, porque realmente regalarle la candidatura a un criminal del tamaño del exalcalde de Iguala es algo que merece la cancelación del registro. Tenemos que ser muy duros con estos partidos porque ellos han sido muy blandos con sus malas prácticas. La otra. Los plurinominales. Los plurinominales. Miren, los plurinominales son una excrescencia de la vida predemocrática del país. Son una invención desde la primera reforma política del 78, antes los diputados de partido, como el PRI ya sabía que no iba a ganar nadie en ninguna elección por mayoría y se daban cuenta de que había mucha gente fuera y que no estaban representando bien y estaban perdiendo legitimidad, inventaron crear unos diputados de partido y luego Reyes Heroles unos plurinominales, de manera que tuvieran representación en el Congreso quienes no ganaban por mayoría, pero tenían algunos votos. La lógica de eso era que el PRI nunca iba a perder las elecciones, eran siempre plurinominales para las mayorías, para las minorías. Bueno, eso ha cambiado mucho. Ahora puede ganar elecciones cualquiera, pero sigue estando esa fórmula y crecida de 200 plurinominales que no están sujetos al voto de los ciudadanos. La única justificación que eso tiene es que la calidad promedio de los electos directamente es muy baja y que en esos 200 podrías tener a los diputados que son los técnicos, que son los conocedores, que son los abogados, que son la tecnocracia parlamentaria, que seguramente no te va a dar la elección directa. Pero tampoco es el caso. Han convertido los plurinominales en otra forma de prebendas y de acceso automático a las diputaciones y a las senadurías de los partidos. De manera que yo por mí que los quitaran todos. Muy bien. Héctor, dos preguntas muy concretas sobre si consideras tú que son expresiones de populismo. El programa Prospera y un caso latinoamericano. ¿Qué opinas de Lula da Silva, el estilo de gobernar de Lula da Silva? ¿Sería un gobierno populista? Sí, naturalmente. Es decir, todos estos programas asistenciales, un poco hechos en el calor de la política y a la ocurrencia de los políticos, vistos de un modo positivo, son como primeros pasos o como primeros indicios de lo que debería ser un verdadero sistema de redistribución del ingreso y de bienestar social. Un sistema universal de salud, un sistema universal de ayuda a la gente más pobre, de subsidios a los viejos, etcétera. Pero debería ser parte de digamos, de una política de Estado estructurada. No hay que inventar nada, lo han hecho muy bien muchos gobiernos en muchas partes del mundo. Lo que tiene de populista estos programas es el origen un poco, digamos, caprichoso, un poco del gobernante para ganar votos, un poco de la ciudadanía para aprovechar la presencia del gobernante o su debilidad para obtener unas cuantas rentas del Estado, su heterogeneidad y su falta de método, su falta de definición como una política de Estado. Entonces sí, es un populismo institucional porque es disperso, es ocurrente y va haciendo una cartera de programas que al final tampoco sirven gran cosa porque no están en el contexto de una idea de ponerle un piso a toda la sociedad parejo de donde puedan empezar. Entonces, lo de Lula es muy notable, ¿no? Es decir, ahora en las elecciones últimas, el partido en el gobierno ganó fundamentalmente en las zonas en donde se establecen grandes programas sociales de estos que tienen copiados en parte de los de México
y entonces tiene una consecuencia política automática, es decir, es la transacción populista típica, ¿no? Yo te doy rentas del Estado y tú me das tu voto. Eso es lo que es un mecanismo, a mí me parece que pervierte y corrompe la institucionalidad. Yo estoy de acuerdo en Prospera, en lo que no estoy de acuerdo de Prospera, primero es que le cambien tanto el nombre, ¿no? Porque lleva 4 nombres, yo no sé qué tanto le habrán cambiado aparte del nombre. Eso me parece una ridiculez, pero sistemática de los gobiernos, ponerle su nombre a cosas que ellos no inventaron, pero bueno. Que no incluya lo demás, ¿no? Que no incluya salud, que no incluya protección del trabajo, que no sea realmente parte de un esquema transparente, claro, bien financiado, de un sistema de seguridad, de bienestar social. Esa sería mi crítica. Muy bien, Héctor. Hay preguntas dentro del típico pragmatismo que nos caracteriza a los empresarios, y una es, ¿qué sugieres hacer frente a los jóvenes? Tanto joven inconforme, tanto joven insatisfecho. ¿Qué podemos hacer ante ello la sociedad mexicana? Sería una. Y dentro de esa línea de pragmatismo tú ya nos dijiste en tu exposición las cosas que tienen que pasar para que no explote el populismo, vamos a llamarlo así. Pero te piden, a ver, danos pistas más concretas, dinos los centros empresariales que estamos en más o menos, es decir, más o menos 70 centros en todo el país, por todo el país. Danos tareas, danos pistas de por dónde actuar. Bueno, yo creo que hay que represtigiar la política. Y una manera de represtigiarla es, digamos, montándonos con toda fuerza en una campaña anticorrupción. Me parece que es muy importante separar la corrupción de la política y en este sentido ser muy exigentes con los políticos respecto de sus prácticas corruptas, porque me parece que la corrupción sí es como la piedra de toque del desprestigio de la política vigente y es el caldo de cultivo perfecto del populista que dice que se vayan todos, decían en Argentina, la mafia en el poder. Entonces asaltan el poder en un discurso que es antipoder, asaltan el gobierno con un discurso que es antigubernamental y esa es la historia sistemática de todos los populismos, Fujimori, Collor de Mello, Chávez, López Obrador aquí. Entonces, es muy importante separar la corrupción de la política. En segundo lugar, es muy importante, tratándose de empresarios, ver que la economía sea una economía que crezca, que invierta, que cree una expectativa de empleos, que los empleos sean bien pagados, porque, insisto, los empleos de la economía formal en México son muy bajos. Hay quien hasta lo presume, diciendo, hemos ganado ventaja competitiva con China porque China ha encarecido mucho su mano de obra. Con todo respeto, China está haciendo bien las cosas, pagándole mejor a sus trabajadores. Entre otras cosas, del ciclo capitalista o de la racionalidad del ciclo capitalista, porque solo de esa manera se puede tener un mercado interno con una cierta capacidad de consumo. No es posible tener un mercado interno con capacidad de consumo con los sueldos que paga la economía formal mexicana. Henry Ford lo criticaban sus colegas porque según ellos pagaba demasiado a sus obreros y la respuesta de Ford era muy puntual y muy aleccionadora y conviene quedársela con ella en la cabeza. Decía, sí, yo les pago bien porque quiero que me compren un Ford. Pues sí, se trata de que el salario alcance para que la gente compre lo que la empresa que le paga
al trabajador, produce. Si no, estamos propiciando todo ese otro circuito informal que tiene sus propias reglas, su propia improductividad, pero que a la hora de las cuentas concretas del dinero que tiene la gente en el bolsillo es mejor para la gente que el empleo formal, como el de la señora ambulante de Valderas frente al ingeniero titulado con experiencia que iba a solicitar un empleo de 6,000 pesos, donde además iba a tener que ir bien vestido a una fábrica todos los días, con un horario, con una corbata, etcétera, etcétera. Es decir, hagamos bien las cuentas, yo digo, y me parece una reflexión importante para los empresarios, de cuánto dinero pueden dejar de ganar y ponerlo en el lado del consumo, es decir, en el lado del ingreso de los trabajadores. Así lo diría, porque la lógica de la ganancia es implacable. Algunas de las más grandes, más ricas, más prósperas empresas de México pagan los peores sueldos del mercado, a veces ni siquiera los salarios mínimos, sino eso y unas comisiones. Pero tenemos un problema con eso. No podemos pensar que vamos a acabar con la informalidad ofreciendo condiciones de trabajo tan exigentes en la formalidad y tan mal pagados. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Bueno, empleos bien pagados, oportunidades y una cosa que siempre han hecho los empresarios de México, pero creo que ahora tienen que hacerlo más. Tienen que aceptar, tenemos que aceptar que tenemos que hacer una inversión en la capacitación de la gente a la que le vamos a dar trabajo. Y tenemos que hacer una suplencia, de alguna manera, de las profundas debilidades con que ese capital social llega a tocar a las empresas. Siempre ha sido así, siempre se aprende realmente las cosas en el lugar de trabajo. Pero me parece que ahora el gap que hay tecnológico entre el último grado de instrucción universitaria y las exigencias de cualquier empresa mínimamente moderna es enorme. Casi hay que cursar una especialidad en la empresa donde se trabaja. Y yo creo que la capacitación debe ser un renglón fundamental de las empresas porque no se los va a dar el sistema de educación pública y yo creo que ni siquiera el sistema de educación privada. Esa es una triste realidad. Tiene que ser, como decían los panistas, tienen que hacer ustedes ese trabajo subsidiario del Estado. No lo hace el Estado, lo tienen que hacer ustedes, porque lo pueden hacer. Las empresas, no digo las pequeñas, pero las medianas y las grandes lo pueden hacer. Héctor, pues muchas gracias hasta por los coscorrones que nos das. Y nos haces no, pensar. por favor, ¿sí? no lo tomen así. No, pero si estamos en familia, estamos en casa, qué bueno que nos pones a reflexionar. Te agradezco mucho. Y déjame, aparte de dar las gracias, pues presumir qué bien nos educaron en primaria que terminamos en perfecto el tiempo. Y aparte, Héctor tiene prisa porque sale para Puebla. Muchas gracias. Héctor. Solicitamos a Valentín González Cosío haga entrega de un reconocimiento al doctor Héctor Aguilar Camín como muestra de la gratitud por ser parte, por supuesto, de este menú de conferenciantes en este encuentro empresarial 2014.